Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. El Kremlin lo ha dicho todo. El asesinato de Daria Dugina no va a pasar sin castigo. Veamos qué dicen los expertos. La situación entre Rusia y Ucrania puede ser que esté entrando en un túnel bastante más oscuro y probablemente más peligroso a raíz de lo que ocurrió cuando la hija, Daria Dugin, que es hija de una de las personas que se dice muy cercano a los gobernantes de Rusia, un gran asesor que ha tenido trayectoria también en grupos de inteligencia, una persona más bien conservadora, más bien del antiguo esquema de la gran Unión Soviética nacionalista, y que, según dicen, aconsejaba también a Putin, pero resulta que se produce un atentado y matan a su hija. Y esto, varios rusos y muchos rusos empiezan a mirar a Ucrania como responsable y no se sabe todavía cuáles pueden ser las consecuencias de esto, y por eso tenemos a Raúl Sor para que nos cuente qué tanto esto puede alterar, Raúl, la situación que está pasando entre Rusia y Ucrania. Sí, Fernando, no se sabe y hay distintas versiones sobre qué es lo que ocurrió y cada parte tiene un interés en señalar que el atentado lo hizo este o el otro, y no hay evidencia concreta que permita afirmar quién lo hizo, pero por lo menos podemos analizar las versiones. Ahí vemos a doña Daria Dugina, que es la hija de este místico. Era un hombre, el padre de ella, era más que un político, era una suerte de filósofo con una visión su fe era reconstruir el imperio ruso. En algunos escritos había señalado que Moscú iba a ser una nueva Roma, que iba a ser un imperio absolutamente determinante en los asuntos internacionales. Y desde esa perspectiva tenía una visión ultranacionalista y muy de derecha, absolutamente místico. Muchos de sus creencias no tenían bastante asidero. Quiero escuchar a Sin Raúl, embargo, es lo que él creía y se le ha atribuido a este hombre que tenía una gran influencia, que él hubiese sido un inspirador de Putin y que tenía vínculos relativamente estrechos, pero eso ha sido un planteamiento que ha estado muy presente en la prensa occidental. En Rusia han surgido otras versiones que en realidad Putin no tenía tanta proximidad, tenían puntos de acuerdo. Putin es muy nacionalista, también cree en la reconstrucción de lo que fue el imperio ruso, no necesariamente en términos de imperio, pero a la gran Rusia, y recuperar muchas de las repúblicas que se han autonomizado o independizado desde que se disolvió la Unión Soviética. Desde ese punto de vista habían puntos de coincidencia, pero también habían grandes divergencias, y Putin no está en el ala ultranacionalista. Putin hasta cierto punto ha tenido una visión pro-globalizadora, de mayor inserción de Rusia en el mundo, y bueno, Dugin es un antiglobalizador, es contrario a cualquier cosa que está más allá de las fronteras rusas, de la gran Rusia en su mentalidad. Entonces surge la duda, ¿qué pasó? ¿Por qué pusieron una bomba en el vehículo que manejaba su hija? Bueno, hay quienes dicen que en realidad su padre debió haber subido a ese vehículo y que en el último minuto él decidió irse en otro vehículo, y eso le salvó la vida. Y hay imágenes del padre tomándose la cabeza a dos manos con horror al ver a su hija destrozada en ese vehículo. Murió en forma instantánea, y empieza inmediatamente la investigación, y la primera versión que surge es del FSB, que es el Servicio de Inteligencia, digamos, una suerte de CIA rusa, que muy rápidamente sale con una serie de antecedentes y dice: esto es una mujer ucraniana que ingresó en julio a Rusia
se arrendó un departamento en el mismo edificio de esta mujer que falleció y la estuvo siguiendo, la estuvo observando. Esta mujer entró con su hija de 12 años y permanecieron en el edificio hasta el día del asesinato, y ella la habría seguido. El FSB presentó imágenes de ellas tomadas por cámaras de seguridad en distintos momentos en que coincidían ambas mujeres, pero no hay ninguna, por lo menos presentada por el FSB, ninguna evidencia concreta. Todo es circunstancial. Es decir, que se haya ido a ese edificio no significa que iba con la intención de matarla. A lo mejor consiguió un departamento ahí, a lo mejor es una coincidencia. No lo sabemos. El hecho es que esta mujer, la presunta asesina, según la FSB, ella sería un miembro de este regimiento caracterizado como fascista por Rusia, que es el regimiento Azov, que escuchamos durante, digamos, algunas de las batallas en Ucrania. Hubo referencia a este regimiento que, por lo que sabemos, es de ultraderecha y que tiene elementos declarados, que se declaran a sí mismos como fascistas, y que tenían una serie de insignias y símbolos fascistoides. Bueno, ella sería miembro de este regimiento y por lo tanto también es miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y ella huyó a Estonia y allí se encuentra en estos momentos con su hija y empieza la investigación. Pero la evidencia que ha presentado el FSB es absolutamente circunstancial. O sea, son imágenes en distintos momentos de esta mujer a la cual le atribuyen haber hecho el atentado. Tampoco eso está probado que fue ella. Eso es lo que dice el FSB, y es muy difícil corroborarlo en forma independiente. Pero esto es un hecho de la mayor relevancia, no por la importancia de este místico y sus ideas. Él no es una persona de gran influencia. La pregunta es por qué se realizó este atentado, a quién corresponde, y hay muchos que dicen esto es una pelea de algún tipo entre los oligarcas, esto es un asesinato por encargo, aquí hay temas de mafia, en fin, hay muchas hipótesis y ninguna certeza todavía. Oye, pero te quiero decir una cosa que es muy importante, Fernando. A cualquier gran país, pequeño, cualquiera, que le entran extranjeros y le causan un atentado de esta magnitud, genera una inseguridad y una inquietud enorme. Y esto es lo que está pasando en Rusia. Sí, sin duda. Eso vale para todos los países donde probablemente hay una gran cantidad de inmigración y mucha de ella ya descontrolada, en fin. Pero aquí estamos hablando también de otra variable. Estamos hablando de una variable donde el país, Rusia, invadió Ucrania y están en medio de una guerra donde eventualmente prácticamente todo se atribuye al otro, al enemigo, digamos. Y no a un caso de pendencia local o global o situaciones que tuvieran que ver con la situación propia. ¿Por qué? Porque están en medio de una situación y esto eventualmente podría perfectamente ser algo que uno tendría que preguntarse cuál es el interés que tendrían los ucranianos para matar a este señor, digamos. Los ucranianos no son particularmente, el gobierno ucraniano no es particularmente progresista, en ese sentido. Más bien son personas también de una mirada no tengo que antiglobalizadora, pero sí muy ensimismada, muy soberanista, muy reticente a las ideas más progresistas, y por lo tanto habría que preguntarse también cuál es el interés que tendría Ucrania en hacer esto, sabiendo que podría traer repercusiones pero muy serias. Sin duda. Bueno, no hay motivos claros por los cuales que tuvieran un interés, salvo que este hombre, este místico, era un nacionalista, ultranacionalista, y como en Kiev también gobiernan elementos muy nacionalistas, son nacionalismos que están en guerra, es decir, están totalmente contrapuestos.
y Dugin estaba abogando por continuar la guerra. Él era un gran, impulsor de la operación especial que, como dicen los rusos, está teniendo lugar en estos momentos. Y él estaba por la recuperación de Ucrania como parte de la Gran Rusia. Por lo tanto, desde esa perspectiva ideológica, lo veían como un elemento enemigo, aunque eran nacionalismos opuestos. Y, por supuesto, muchas veces las guerras los dos son nacionalistas, pero son de bandos diferentes. Y cuanto más nacionalistas, más opuestos están. Y Dugin planteaba abiertamente la necesidad de reincorporar a Ucrania, cosa que también Putin ha planteado en términos de la importancia histórica, de las raíces, del alma rusa, en fin. Dicho eso, eso no es un motivo suficiente. O sea, yo podría imaginar que hay blancos más interesantes para Ucrania que este filósofo, que tampoco tenía tanta ascendencia. No era que él representaba una corriente profunda en Rusia. Era un elemento relativamente marginal. Y por lo tanto, ¿cuál es la ganancia que obtiene Ucrania? Salvo que hayan elementos que uno desconoce, por cierto, pero así, a primera vista, no hay ninguna razón. Si tú estás buscando el motivo, no hay nada que salte a la vista. Por otra parte, un objetivo secundario es mostrar la vulnerabilidad de Rusia, es decir, que pueden entrar y atentar en un periodo de guerra. Es decir, esto podría ser, si tú te pones a especular, todos son vulnerables. Al que queramos alcanzar, lo podemos alcanzar. Ahora, esto, desde el punto de vista de Ucrania, también es muy peligroso, como lo señalabas tú, en el sentido que los rusos tienen tantas o más posibilidades de entrar a Ucrania y también asesinar a quien ellos consideren su enemigo o ideólogo del gobierno en Ucrania. También Zelensky ha dicho muchas veces que han parado varios intentos de comandos rusos que han ingresado a Ucrania y que él es un blanco principal de asesinato. A lo mejor es muy difícil entender qué es lo que está pasando en la complejidad de una guerra. Es decir, esto también puede ser un mensaje de Ucrania. Mira, nosotros también podemos entrar en Rusia, así que dejemos las cosas por lo menos en este nivel. Pero todo esto es especular y me temo que en casos como este es muy difícil establecer qué ocurrió realmente, porque nadie va a quedar contento con la explicación que da el FSB, es decir, el Servicio de Inteligencia ruso. Sí, además que en la situación en que están ambos países, cualquier hito de este tipo puede servir de excusa para que la cosa escale a un nivel mucho mayor, creyéndose que esa escalada tiene una justificación, como por ejemplo que entraste a mi país a matar a alguien. De hecho, eso ha pasado antes, Raúl. De alguna manera la Primera Guerra Mundial parte con el asesinato del San Francisco Fernando, ¿te acuerdas tú? Sí, claro. Con una cosa que básicamente lo que hace es la última gota que hace que el vaso se derrame. Y las cosas... y las cosas entre Ucrania y Rusia están hace rato en esta situación de andar en la cornisa, caminando, y en cualquier momento, por cualquier razón, puede ser invocado un hecho como el hecho de la escalada definitiva, digamos, que hasta ahora ha sido mencionado, pero no se ha producido. Sí, creo que tienes toda la razón en eso, porque como decimos en periodismo, no hay que dar prendas al destino. Y la prenda que voy a dar ahora es que hay mucha especulación que el miércoles es un día clave, es decir, pasado mañana, en que Rusia podría dar un batatazo. El Kremlin ha dicho que esto no va a pasar sin castigo,
que esto, el Kremlin ha solidarizado, ha dado sus saludos a la familia, digamos, a los deudos, y ha dicho que esto es un crimen detestable y ha acusado directamente a Ucrania. Y el miércoles es el Día Nacional de Ucrania, el que ellos conmemoran como su independencia, y se cumplen además 6 meses desde el inicio de la guerra. Imagínate, ya 6 meses de una guerra cruenta, en que hoy día Ucrania reconoció oficialmente que tenía más de 9.000 muertos. De manera que esto es, y yo creo que es una cifra conservadora, probablemente es más, pero tampoco tengo fuentes para afirmar que son más. Pero eso es lo que dice el gobierno de Ucrania. Y el miércoles podría, o sea, hay una coyuntura y que lleva a algunos analistas a especular que ese sería el día en que, si Rusia quiere dar una respuesta, tiene un buen instante en el cual hacer algo más espectacular, algo que haga más ruido, y también para los ucranianos, y dar una señal de que Rusia no se va a quedar de brazos cruzados si la provocan de esa manera, como lo perciben ellos. Bueno, habrá que estar atento a aquello. Muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Que te vaya muy bien. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.